Después de tanto llorarte amor. 10:35 de la mañana comenzamos nosotros un nuevo bloque en la mañana de Del Dicho al Hecho en la 113.5 y tenemos conexión telefónica, esta vez con Córdoba, la conexión de todos los lunes porque tenemos del otro lado a Nahún Mirad, docente de la Universidad de Villa María, presidente de la Mutual Conexión y también secretario del IPES. Buen día, Nahún. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá con el equipo completo. Muy bien. ¿Cómo está el clima por allá? Muy lindo, Nahún, buen día, ¿cómo te va? Hola, Hugo. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo es esa mañana patagónica? Vos sabés que está hermoso, un día soleado, sin viento, con una temperatura de... 17 grados. Muy bien, de despedida del verano. Despedida del verano, exactamente. Así que recién charlábamos con Leo que promete una semana linda, ¿no? Claro, para el otoño nos recibe con una semanita de calor y nos va preparando por ahí para lo que se viene. Está bien, muy bien. Ya van a empezar los vientos más fuertes, por lo menos exactamente. acá Sí. en la zona donde estamos es temporada de viento. No, nosotros no, lo tengo un poco más llegando a la primavera. Ah, Esta época no es de viento, es más en septiembre, octubre, ahí, claro. ¿no? Pero bueno, ya empieza a refrescar un poco, lógicamente va a empezar a refrescar un poquito. Pero viste que el otoño es una de las estaciones más lindas cuando no tenemos ni el calor ni mucho frío. sí, claro. Así que, bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy, Nahún? Bueno, vamos a tratar de entrarle un poco, y digo un poco porque es un tema bien complejo, árido y tiene muchos ribetes, muchas aristas, pero vamos a tratar de entrarle por lo menos a un pantallazo general de lo que es el sector lácteo en Argentina, que como ustedes bien saben está en una situación crítica. Quizás la parte más externa o quizás lo más visible de esa cuestión crítica sea la situación de Sancor, de la cooperativa láctea del centro del país que produce, una histórica cooperativa láctea de productores. Pero bueno, también otra de las manifestaciones de esta situación tiene que ver con cuando el señor, la señora, los vecinos van todos los días a la góndola o al supermercado o al mercadito del barrio y ven que los lácteos siguen subiendo a precios que no nos lo imaginábamos hace algunos meses atrás, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. Bueno, te escuchamos. Bueno, los datos del INDEC indican que en el último mes, en marzo, el aumento en lácteos es del 2,49%. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aumentado eso con respecto al mes anterior, es la variación mensual. Si se lo tiene en cuenta, son datos que salieron recientes, creo que se publicaron el viernes de la semana pasada. Si se tiene en cuenta que la mayoría de los otros productos subió menos que esto, subió el 1%, 1 y pico por ciento, es uno de los productos o una de las líneas de productos que más variación tuvo hacia arriba. Y este elemento, bueno, es un elemento, los lácteos en general son un componente muy importante en la canasta alimentaria o en la mesa de los argentinos, en la mesa familiar de los argentinos, para el desayuno, pero también quesos y distintos tipos de productos se utilizan y además son parte de la panificación, o sea, integran a su vez otros productos, con lo cual un incremento de este tipo en los productos lácteos, bueno, impacta después a la larga o a la corta en el conjunto de los productos que comemos y que consumimos a diario. Pero esto, bueno, decía, el precio de los lácteos es una de las aristas de una crisis que está viviendo el sector lácteo en general en la República Argentina, donde aparecen, por ejemplo, empresas como la histórica Sancor, una cooperativa de productores lecheros, protagonista en la cuenca lechera de Córdoba-Santa Fe, que está en crisis, está en reestructuración, se está a punto de vender partes de la planta, etcétera, y tiene que ver con una crisis global del sector, como decíamos, lácteo. El tipo de cambio, una vez que asume el gobierno de Mauricio Macri, que hay como una diferencia de un 65% a raíz de una devaluación, la quita de retenciones a determinados sectores del agro, entre ellos, por ejemplo, los que producen maíz, que son determinantes en las alimentaciones de las vacas, el crecimiento del precio internacional del maíz, la abrupta caída del precio internacional de la leche en polvo, entre otros productos lácteos, se suma a las inundaciones que hubo el año pasado en todo el sector, en toda la cuenca lechera,
y hacen una especie de tormenta perfecta para el sector lácteo. Y eso provoca, por ejemplo, que haya empresas como Sancor que están viendo si venden parte de su paquete accionario, empresas como La Serenísima, que es otra de las grandes empresas lácteas de Argentina, que están con un plan de reestructuración para ver si salen del atolladero en el que están metidos. Con lo cual bueno, se produce una situación complicada, decíamos, en un producto que es esencial, o en una gama de productos, en una línea de productos que tienen que ver con los lácteos, que son esenciales para las mesas de los argentinos. A ver, algunos datos a tener en cuenta. Vamos al tema del maíz. Se ha registrado, a raíz de la pérdida o de la quita de las retenciones, y además sumado al precio internacional, un aumento del precio del maíz, que es un alimento esencial para el ganado, para las vacas. Si bien el índice precio maíz se redujo hoy con respecto al máximo que tuvo en enero de hace un año, en el 2016, todavía continúa un 90% con respecto al máximo que tuvo en el 2014-2015. Pareciera que en este punto la estrategia del gobierno tiene que ver con estirar los plazos, a ver si ocurre una caída en el precio internacional del maíz, y de esta manera evitar intervenir en la cadena productiva. Pero la cadena productiva del maíz no solo se enlaza, como decíamos, con la cadena productiva de la leche. O sea, decisiones que no se toman con el tema del maíz impactan en el tema de la leche. O sea, ahí hay un punto en el que habrá que resolverse en las próximas semanas, a ver si se decide intervenir o no se decide intervenir. Por otro lado, en el complejo lácteo, tanto de pequeños productores y los extremos de las cadenas, que son los consumidores, son los más afectados en todo este ciclo del que estamos hablando, o en todas estas políticas y esta tormenta perfecta de la que hablamos. Los primeros, los pequeños productores, porque sufren el aumento sensible de sus costos y porque no logran mejorar su rentabilidad con respecto a los precios de góndolas. Las grandes superficies comerciales son las que terminan definiendo lo que se paga la leche cuando se la toma y al costo a la que se vende. Entonces, bueno, no pueden, por ser pequeños productores, no pueden intervenir sobre los precios, solamente asumen los precios que le fijan los grandes espacios de comercialización. Ni hablar del tema de las inundaciones que afectan a estas pequeñas empresas productoras, a estos pequeños productores. Cuando uno tiene una producción circunscripta a un territorio, se inunda y se le inunda todo el campo o todo el espacio productivo. Cuando uno es un gran productor que tiene puesto en distintos lugares y en distintas zonas tambos o producciones, a lo mejor se le inunda uno o tiene un problema en otro, pero siempre le queda una estructura que puede sortear estos inconvenientes. O sea, siempre los más chiquitos son los que más sufren por el tamaño de su producción. Pero por otro lado, bueno, como decíamos, el tema de los consumidores son junto con los pequeños productores también los que más pierden, porque las grandes empresas se han ido reacomodando a los precios y a la variación de precios y a esta circunstancia que hemos ido mencionando, levantando los precios en góndola, levantando los precios de venta al público, y siempre el consumidor tiene que seguir detrás de esos precios, a lo mejor sin tener los salarios que vayan acompañando los niveles de inflación, que es la discusión salarial que está habiendo y que hubo en las últimas semanas y que se va profundizando semana a semana. Hay un informe que siempre lo solemos citar, que es el del Centro de Economía Política, el CEPA, donde habla que el régimen de compensación para productores tambero, con la inclusión de todos los productores, sin discriminar por escala de producción, cantidad de vacas o extensión de unidad productiva, habilitó la transferencia de recursos a grandes productores. O sea, se hizo una política de compensación para productores sin discriminar el tamaño y sin estratificar la cantidad de producción y sin estratificar los niveles de las explotaciones y de las producciones. Entonces se generó una política donde los grandes también se vieron beneficiados, con lo cual, lejos de equilibrarse y distribuirse el juego, por el contrario, se le dio más chance a los grandes a que puedan beneficiarse con los subsidios otorgados al sector. Otro tema a tener en cuenta es que, como decíamos, el problema climático
pero va mucho más allá del problema climático. Parte de los niveles de producción que han ido cayendo, a ver, tengo algunos datos acá, si me permiten los busco. Hay un observatorio de la cadena láctea, que es el OCLA, que habla que la producción anual está en baja, se señala una disminución del 10% con respecto al 2015. Este año la producción llegó a los 9.710 miles de litros, 9.700 millones serían de litros, mientras que en el año 2015 esto fue de 11.000, o sea, pasamos de 11.300 millones de litros a 9.000 millones de litros, o sea, hubo una baja de aproximadamente el 10%. Esto no tiene solamente que ver con el tema de como decíamos, del cambio climático, sino que se cerraron 460 tambos en el año 2016, duplicando la tasa de cierres de los últimos años, de cierre promedio. Hubo 460 tambos que se cerraron. Y fue la mayor baja interanual desde 1970 en la producción de leche. Estamos hablando de más de 40 años. O sea, de un año a otro, la baja interanual fue la mayor baja desde 1970. Las condiciones climáticas obviamente no alcanzan a explicar, si bien son importantes y la lluvia que hubo en lo que se conoce como la Pampa Gringa, en la zona núcleo de la producción láctea, fueron impresionantes. Todavía hay zonas anegadas de las inundaciones del año pasado, pero bueno, no alcanzan a explicar la totalidad de este fenómeno. Venimos hablando, por ejemplo, cuando hablábamos del sector vitivinícola, o cuando estamos hablando que dicho sea de paso, está entrando vino de mesa de Chile. Es un hecho que hace años que no ocurría en Argentina, o que no ocurrió nunca en Argentina. Está entrando vino de mesa de Chile, o cuando hablábamos de las economías regionales, las peras, las manzanas. No, el factor climático no es el único que explica esto, sino que tiene que ver con las políticas públicas y con condiciones internacionales. Ante este contexto, si no se toman políticas públicas y políticas que tengan que ver con fortalecer los eslabones más débiles de la cadena productiva, con estimular el consumo, porque si no se consume, claramente las grandes empresas que tienen una pata fuera del país y una pata adentro, como por ejemplo Saputo, que es una de las empresas que podría llegar a ocupar los espacios que deje Sancor, son empresas transnacionales. Saputo es la 9ª empresa láctea a nivel global. Las empresas que tienen una pata afuera y una pata adentro tienen posibilidades de acomodarse a estas variaciones a partir de una estructura global o una estructura internacional de mercado. Colocan productos en un lado, los sacan de otros, producen en un lado, exportan, importan. Los pequeños producciones siempre se quedan presas de una situación. Entonces, si no hay un esquema de protección a estos pequeños productores, pero fundamentalmente al bolsillo de los argentinos y las argentinas, que puedan mantener niveles de consumo que precisamente hagan que pequeños productores encuentren un mercado, bueno, la situación tiende a seguir agravándose, y más cuando las condiciones internacionales no pintan como una mejora. Entonces, bueno, un poco la visión sobre el sector lácteo es que vamos de mal en peor. Lamentablemente es una mala visión que podemos tener sobre el tema, ¿no? Nahún, ahí los otros días charlábamos con los compañeros de Santa Fe, de Córdoba, en la reunión de la Confederación Argentina de Mutualidades, y ellos decían que si se lleva adelante el achique de la empresa, de Sancor, y hay los despidos que probablemente se están diciendo que se van a llevar adelante, hay pueblos que tienen una enorme incidencia de esto, porque daban un ejemplo que en uno de los pueblos, que la verdad que no me acuerdo ahora, creo que puede ser. están amenazados alrededor de perder 1.000 fuentes de trabajo, digamos, 1.000 trabajadores, con lo cual prácticamente ponen al pueblo en una situación de fantasma, digamos, porque viven casi la totalidad del pueblo de la actividad láctea y bueno, centrada en Sancor.
Y una cuestión que vos no sé si has visto, pero bueno, están muchos los medios nacionales están marcando la caída del consumo de leche en la población en general, y se habla de una caída de alrededor del 30%, que me parece que esto también debe tener una incidencia enorme en la producción láctea, porque es una caída no vista hasta solo comparable con el 2001, digamos. No hubo anteriormente un nivel de tan bajo consumo de un producto tan elemental en la alimentación de todos los argentinos, digamos. La leche, bueno, es lo que consumen nuestros chicos, digamos, y que nadie deja de comprar leche excepto que no lo pueda comprar, digamos. Sí, claro, es determinante esto que mencionas. No, además, a ver, un poquito refrescando lo que mencionamos, los aumentos de precio, producto de el reacomodamiento de la producción agropecuaria, precios internacionales, etcétera, pero el aumento de precios en el sector lácteo, concentración. El aumento de precios en el sector lácteo hace que disminuya el consumo. Al disminuir el consumo, muchas empresas que están ancladas en el territorio nacional, que no tienen la posibilidad de jugar a escala internacional esas variaciones de las condiciones en cada uno de los países, no pueden reajustarse a las nuevas condiciones, pierden ese margen de rentabilidad y obviamente empiezan a tener, bueno, estábamos hablando de 460 tambos que se están cerrando por año. Imaginémonos que detrás de esos tambos no solo hay un empresario o un pequeño productor, sino hay 1, 2, 3, 5 familias que viven atrás de ese tambo. Imaginémonos que esos ingresos familiares están enlazados y encadenados a kioscos, restaurantes, bares, almacenes, tiendas de ropa, etcétera, 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 en cada uno de los pueblos. O sea, no es solo la leche que se deja de consumir en la góndola, que ya de por sí es alarmante y determinante, como bien vos lo mencionás, sino si a lo largo de toda la cadena esta pérdida de producción va generando impactos, y impactos en las economías regionales. Y que esos impactos en las economías regionales, una vez que se generan de manera negativa, porque se pierde la producción o se pierden determinadas empresas, terminan siendo absorbidos por estas máquinas de concentración de empresas globales que terminan llevando parte de sus ganancias y su rentabilidad afuera del país. O sea que es un doble daño, si se quiere, ¿no? En contra de las economías regionales, pero también potencia a las grandes corporaciones que tienen mucho más chance de dar la pelea y las disputas de mercado para quedarse con estas economías o estas empresas en crisis. Es bien complejo el tema, el nivel de concentración y extranjerización que empieza a haber en determinadas cadenas de la economía que estaban hasta hace poco dominadas por empresas nacionales con mucha trayectoria, bueno, es una cosa a atender, ¿no? Sí, aparte si vos eso lo cruzás con los datos del aumento de la indigencia, ¿no? Vos hiciste referencia al Instituto CEPA, nosotros lo tuvimos acá la semana pasada, Andrés Pizarro, que es uno de los investigadores del instituto, y bueno, con él uno de los tantos datos que nos dio fue el aumento de la indigencia, ¿no? Que está casi en el 8%, con lo cual marca que hay sectores que directamente no están consumiendo leche, porque la caída en el consumo no es de toda la sociedad en general, digamos, no es proporcional. Hay un sector que no está consumiendo y un sector que sí sigue consumiendo como siempre, que es el que a lo mejor no fue tan afectado por la crisis, con lo cual es mucho más grave, digamos, porque hay una enorme cantidad de argentinos que directamente no están consumiendo leche. Sí, claro, tal cual. Así que... bueno, no sé aún si tenés algo más que quieras comentar. Una cosa interesante a tener en cuenta es que en el caso de Sancor o en el caso de organizaciones de tipo cooperativo, acá viene un poco hablar desde el sector o desde la mirada del sector, la defensa de este tipo de producciones en manos de cooperativas y de organizaciones de la economía solidaria tienen un valor extra, además de la producción nacional o además de defender la posibilidad de que consuman, que es precisamente el carácter de que está en manos de pequeños productores, con todo lo perfectibles que puedan ser este tipo de organizaciones, ¿verdad?
pero son empresas y son organizaciones que están en manos de sus pequeños productores con los intereses puestos en su comunidad, con intereses puestos en el país, en las distintas regiones. Hacer una defensa que además de tener eficiencia en el mercado, además de ser capaces de producir a precios y en calidades convenientes, hacer una defensa de este tipo de organizaciones que le agregan ese plus, que le agregan esa cuestión de que no se van a ir nunca del país a invertir en otro lado, que ante todas las crisis este tipo de organizaciones van a estar, bueno, desde mi punto de vista debería ser también un valor estratégico desde la lógica de las políticas públicas, ¿no? No es solo buscar la eficiencia empresaria en términos de la capacidad de producir al menor costo, sino que muchas veces el costo o la capacidad de producción tiene que estar asociada y vinculada al desarrollo local regional. Si no se logra pensar las políticas públicas desde esa integralidad, siempre caemos en la lógica del mercado y las políticas de Estado, que lo único que tienen que hacer es garantizar que el mercado funcione, fluya con las menores trabas posibles. Bueno, esa es un poco la reflexión final que quería hacer sobre el tema, ¿no? Está bien. Bueno, lo que le decimos a todos, que si alguno quieren ver la columna de Nahum, como todas las otras, nuestro amigo Félix, ¿no? Están en nuestra página, que es Red Experimenta. Ahí pueden encontrar todas las columnas, que hay una página especial con todos los columnistas que pasan por nuestro programa. Así que bueno, Nahum, bueno, un gusto, como siempre. Gustazo. Nos estaremos hablando el próximo lunes. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos